Muy bien, vamos a ir a la Biblia esta mañana, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, ahí está la cita y está el tema de mi mensaje. Quizás el tema no le diga mucho de lo que quiero esta mañana compartir con ustedes, pero espero tener su atención para darle lo que quiero compartirle. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 al versículo 4 y luego vamos al versículo 9. Dice la Biblia: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Quiero que note dos cosas había hecho Roboam y el pueblo. Número 1, dejó la ley de Jehová, y número 2, se habían rebelado contra Jehová. Versículo 3: después de que subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Esa frase, hermanos, solamente leerla quizás no tenga sentido, pero espero que cobre sentido en la medida que hablamos esta mañana. Cuando dice y llegó hasta Jerusalén, se lo voy a decir rapidito: llegó hasta donde el pueblo nunca pensó que iba a llegar, y tomó lo que el pueblo nunca pensó que podían tomar. Versículo 9: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. En pocas palabras, hermano, el enemigo del pueblo de Israel tomó lo más precioso del pueblo de Israel. Déjeme preguntarle esta mañana rapidito: ¿qué es lo más precioso que usted considera que tiene? ¿Qué es lo más precioso que usted considera que tiene? Aparte de su esposo. Amén. ¿Qué es? De eso quiero hablarle esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos esta mañana y aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos dirijas, que nos guíes, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu nos enseñe lo que necesitamos aprender. Y ayúdanos, Señor, a ser tan cuidadosos con eso precioso que tenemos en nuestro haber. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siéntense, hermanos. Si algo había, hermanos, valioso para el pueblo de Israel, era el templo, era Jerusalén, era la ciudad escogida por Dios. Era para el pueblo de Israel, para los israelitas, Jerusalén era parte de su vida. Allí estaba el templo. El salmista dice que preferiría estar un día en el templo que 1000 fuera de ellos. ¿Qué no diera por estar, dice el salmista, en Jerusalén, en la casa de Dios? Y luego en la casa de Dios había tantas cosas. Usted lee cuando Salomón edificó el templo y hay tantas cosas en la casa de Dios.
Cuando usted lee lo del palacio del rey, lo del palacio de Salomón, bueno, era impresionante lo que había ahí. Quiero que se haga la idea esta mañana de todo lo precioso que había en Jerusalén. Y si queremos pensar en dos cosas nada más, piense en la casa de Dios y piense en el palacio del rey. Y luego metámonos a esos lugares y pensemos en lo que había dentro de esas dos habitaciones, dentro de esos dos edificios. Así que cuando la Biblia dice que llegó el rey de Egipto y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y luego dice, y llegó hasta Jerusalén, eso significa que llegó hasta lo más precioso, llegó hasta donde estaba lo más valioso del pueblo de Israel. No nada más se conformó con las ciudades de alrededor, su meta era llegar a Jerusalén. Y hermanos, quiero que sepa algo, la meta del diablo, de nuestro enemigo, no es llegar a nuestros alrededores nada más. Si algo el diablo tiene como meta, es arrebatarnos lo más precioso que tenemos. ¿Qué es lo más precioso que usted tiene? ¿Qué es lo más precioso que le dolería a usted que el diablo le arrebatara, que el enemigo se llevara? Dice el versículo 9 que Sisac subió a Jerusalén, tomó los tesoros de la casa. Hermano, había muchas cosas valiosas, pero el enemigo se centró en lo más valioso, se centró en los tesoros de la casa de Dios, se centró en los tesoros del palacio del rey. Es lo que le importaba. No llegó a otros lugares, no tomó otras cosas, fue a lo que quería, lo más valioso. Hay cosas que probablemente no valgan tanto para usted o para mí. Nos da igual si el diablo los arrebata o si los perdemos, no importa. Pero si algo el enemigo está buscando arrebatarnos, es eso que es lo más precioso de su vida. ¿Qué es? Piénselo. ¿Qué es? Esta fue una de las primeras invasiones, sino la primera invasión que Israel sufrió cuando apenas el templo y el palacio del rey habían sido construidos por Salomón. En los capítulos anteriores, en el capítulo 6, antes del 6 está la edificación, en el capítulo 6 está la conclusión, la dedicación del templo. Si usted ha leído eso, se recordará qué oración la que Salomón hizo, dedicando la casa de Dios, dedicando todo lo que había en la casa de Dios, dedicándoselo a Dios. Y ahora viene este hombre y tomó los tesoros de la casa para llevarlos a la casa de su Dios. Sisac, el rey de Egipto, hermanos, no llegó para conformarse con tomar las ciudades fortificadas de Judá nada más. Llegó hasta Jerusalén. Y ahí estaban los tesoros de la casa de Dios, lo más valioso, lo más preciado, y los tesoros de la casa del rey. Ya le voy a dar una leidita para que se dé cuenta qué había en la casa del rey, qué eran los tesoros, qué era lo más valioso de la casa del rey. Y llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Póngale atención a estos escudos, porque en algún momento vamos a leer la porción donde dice la Biblia que Salomón hizo esos escudos de oro batido, de oro puro. Y el rey llegó por eso. Y dice el versículo, todo lo llevó, todo lo llevó. Hermanos, qué triste y qué duro cuando el enemigo toma lo más valioso que tenemos. Pero lo que quiero llamar su atención es que si esto sucedió, hermanos, fue porque el rey y el pueblo de Israel habían hecho dos cosas que no debieron haber hecho. Número uno, dejar la ley de Dios. Y número dos,
rebelarse contra Dios. Eso abrió la puerta de par en par para que el enemigo llegara y arrebatara lo más precioso que el pueblo tenía. Qué duro sería para nosotros descuidar, dejar la ley de Dios, rebelarnos contra Dios y exponer ante el enemigo lo más precioso que tenemos. Eso que tanto nos dolería si el enemigo lo quitara, y aun si Dios se lo llevara, lo más precioso. El rey de Egipto iba por eso precisamente, lo más valioso que tenía el pueblo de Israel. En otro caso diferente, hermanos, pero siempre los enemigos de Israel invadiendo Jerusalén. En el libro de Lamentaciones, busque este versículo, hermanos. Lamentaciones capítulo 1 versículo 10. Si usted leyó la Biblia sabe de qué se trata Lamentaciones. Es un lamento sobre la ciudad hermosa que perdió su hermosura. Lamentaciones 1:10, lo tiene. Dice la Biblia, hablando del enemigo, extendió su mano el enemigo. ¿A qué? A todas sus cosas, que dice, preciosas. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Hablando del pueblo de Israel, hablando de Jerusalén. Ella ha visto, hablando de la ciudad, ella ha visto, note eso, hermanos, entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Mire, la puerta se abrió de par en par. El pueblo se rebeló contra Dios, el pueblo dejó la ley de Dios, el pueblo pecó contra Dios. Y usted sabe, cuando alguien no anda bien espiritualmente es porque ha descuidado su vida espiritual, ha descuidado lo que tiene espiritualmente, le ha restado importancia a lo que tiene que Dios le ha dado. Y el pueblo de Israel quedó expuesto por causa de su condición espiritual con Dios. ¿Y qué pasó? Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, a todas sus cosas preciosas. Y lo más triste, hermanos, ella ha visto entrar en su santuario, en lo más íntimo, en lo más de ellos, en donde nadie más podía entrar, en donde incluso el mismo pueblo de Israel tenía restricciones para entrar, porque era lo más sagrado, era lo más santo en Jerusalén, el santuario, donde no cualquiera podía llegar y entrar. Bueno, Dios tenía restricciones fuertes para llegar a su santuario, para estar allí. La restricción del lugar santísimo era que solo el sumo sacerdote una vez al año podía poner el pie allí. Y ahora tenemos aquí a Jeremías diciendo en el libro de Lamentaciones, ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. No debían entrar, no tenían por qué entrar, no debían llegar hasta ese lugar. Tú mandaste que eso no fuera así. Sin embargo, ahora Jerusalén ha visto entrar en su santuario a esas naciones, pisotearlas, destruirlas, acarrear con todo. ¿Recuerda qué hizo Belsasar en aquella su fiesta que él tuvo? Mandó a traer los vasos de la casa de Dios que su padre había traído a Babilonia, y comenzaron a beber en su fiesta y en su orgía. ¿Qué está usando? Los vasos de la casa de Dios en su templo, en el templo de su Dios, para hacer fiesta.
para celebrar. Qué triste, hermanos, es ver cuando el diablo arrebata lo más precioso para usarlo de la forma más vil en este mundo. ¿Recuerda qué hizo con Sansón? En realidad se lo arrebató. ¿Por qué se llevó lo más precioso? Y luego va para darle gracias a su dios Dagón porque les había entregado a Sansón, y dijeron: tráiganlo para que nos divierta aquí. Hermanos, qué cosas las que el enemigo hace. Allá en aquel entonces, hermanos, siempre en el libro de Lamentaciones, Jeremías dice en el libro de Lamentaciones 4:12 de Lamentaciones. Escuche qué dice ahí, hermano, léalo, en realidad, léalo. Dice: nunca, escuche eso, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Los reyes se confiaron demasiado, hermanos. Ellos confiaron demasiado en su poder, en su poderío, en su capacidad que tenían para hacerle frente a los enemigos, para cerrar las ciudades fortificadas, para decir: aquí nadie va a entrar. Pueden hacer daño en el territorio, pero nunca, nadie, jamás entrará en Jerusalén. Nunca los reyes de la tierra, hermanos, Roboam nunca habrá pensado eso, que el rey de Egipto iba a venir, iba a tomar las ciudades fortificadas de Judá, o a lo mejor eso fue todo lo que él pensó. Va a venir el rey de Egipto, va a tomar las ciudades fortificadas de Judá, pero a Jerusalén no entra. Porque nunca los reyes de la tierra pensaron o creyeron que iba a entrar, que el enemigo y el adversario entraran por las puertas de Jerusalén. Nada que por los muros, nada que saltar por las puertas. Bueno, hay muchas cosas que a veces creemos que no van a pasar en nuestra vida. Hay muchas cosas en las que creemos que estamos bien protegidos, estamos bien guardados. No, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Peor por las puertas. Si esto llegara a pasar, sería por otro lado, menos por las puertas. Hermanos, el mismo diablo entra por las puertas. ¿Me está escuchando, hermanos? Si el diablo quiere hacer daño a su vida, si el diablo quiere hacer daño a su casa, a su hogar, a su familia, no se va a saltar el muro del patio, va a entrar por sus puertas. Si el diablo quiere hacerle daño a una iglesia, hermanos, no crea que se va a lanzar por el muro del vecino, entra por las puertas. ¿Sí me está siguiendo? Y usted y yo estamos ahí sentados y dicen: no, hermano, aquí no creemos. Es más, no creemos que nunca nadie va a entrar. Bueno, no creemos que el adversario va a entrar. No creemos que el enemigo va a entrar mayormente aquí. Hermano, el diablo entra por la misma puerta. El problema, el enemigo tiene ya un 80% de la victoria, hermanos, cuando creyentes, iglesias y familias creemos que cosas no van a suceder. No, eso no va a pasar, hermano. No es, mire, cuando usted dice: no, hermano, yo conozco a mis hijos, el diablo dice: síguelo creyendo, síguelo creyendo. No, hermano, yo conozco a mis hijos, eso olvídese, yo sé que eso jamás. Hermano, cuando hacemos eso, le estamos abriendo la puerta al diablo para que entre y arrebate lo más precioso que tenemos. Nadie tiene hijos santificados, santos, perfectos, inmunes al pecado. No importa de quién sean hijos, hermano. Le voy a decir una cosa, hermano, y no es un secreto. Cuando uno lee muchas historias y lee muchas estadísticas
hijos de hombres de Dios, hijos de líderes, son muchas veces los más dañados y los más afectados. ¿Por qué cree? ¿Usted cree que el diablo está durmiendo? ¿Usted cree que el diablo está teniendo consideraciones con los pastores, con los misioneros, con los líderes en una iglesia? ¿Usted cree? Dice, no, mire, yo soy pastor y mis hijos bien protegidos. ¿De veras? El diablo entra por las mismas puertas. Es más, en su casa probablemente hay cosas que ni usted sabe que están adentro de la casa. ¿Qué entran sus hijos a su casa? ¿Qué llevan en la USB? ¿Qué llevan en su celular? ¿Qué videos cargan en los celulares? ¿Qué se ponen a ver a las 11, 12, 1, 2 de la madrugada? ¿Qué ven usted sabe qué ven? Mire, hermanos, muchas veces nosotros como padres ni sabemos qué hay adentro de la misma casa. Y usted dice, ¿por dónde entró esto? Por las puertas. Nada más que iba en la bolsa de sus hijos, nada más que iba dentro del pantalón de sus hijos, nada más que iba bien escondidito, pero entró por las puertas de su casa. Y cuando usted descubre esas cosas, dice, no, mire, hermano, yo nunca creí que esto iba a suceder. Nunca. Es que mi hijo, mire, se miraban tan bien, se miraban tan bonitos. Es más, hasta dedicados a Dios se miraban. ¿Alguien se ha llevado sorpresas alguna vez? Bueno, la oración, el apego a este libro, la obediencia a Dios es algo de lo que puede resguardarnos de lo que el enemigo está tratando de entrar a hacer. El temor a Dios, el temor a este libro es lo único, hermanos, que va a frenar muchas veces de que cosas que no deben entrar a la casa entren por las puertas de la casa. El temor a este libro, el temor a Dios, la obediencia a Dios, eso va a hacer que la misericordia de Dios haga que esas cosas no entren a la casa, no entren a los hogares, no entren a la iglesia. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta vigilar? Que no entre esto, que no entre aquello. Si hiciéramos requisas en la casa, hermano, si hiciéramos requisas un día de estos en la casa, con todo, desbloqueando todo, desbloquea tu teléfono, desbloquea tu compu, desbloquea todo. Mire todo lo que el Ministerio Público haya cuando decomisa computadoras y decomisa todo eso. A ver, dígame una cosa, si esta mañana te quitáramos tu celular o tu compu y te hiciéramos que nos des la clave como primer paso de la requisa que vamos a hacer, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Con quién estás texteando a la 1, 2 de la madrugada? ¿Qué se están diciendo? Porque, hermano, usted no crea que los jóvenes, porque están en una iglesia, son santitos. Tienen luchas, tienen batallas. Y si no les decimos esto, no despiertan. ¿Cuántas señoritas se ha puesto a textear con jóvenes que ni saben? Es más, ¿cuántas señoritas aquí tienen novios que ni tu papá sabe que lo tienes? Porque te lo tienes bien guardadito en el texto, en los celulares. Yo he sabido de señoritas que textean con jóvenes que ni conocen, solo por la red, y se creen todo lo que les dicen por la red. Se lo creen todo. Y si por si acaso sus hijos es lo más precioso que usted tiene, el diablo anda detrás de ellos. Y si usted y yo nos apartamos de la ley de Dios, dejamos a Dios y nos rebelamos contra Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Exponiéndonos nosotros y exponiendo lo más precioso que tenemos. Y un día de estos, hermano, lo único que nos queda es ver a nuestros hijos perderse.
Eso es todo lo que nos queda, ver a nuestros hijos perderse, porque ya no podemos hacer nada. Ya no podemos hacer nada. Cuando sus hijos mayores y mis hijos mayores se pierden, ¿qué podemos hacer? Más que tratar de ayudarles a reflexionar, a entender. Pues es todo lo que podemos ver. Los reyes nunca pensaron de la tierra. Nos cuesta creer muchas veces eso, hermano, que ciertas cosas pueden suceder. Se nos hace difícil creer que ciertas cosas no pueden suceder a nosotros. Nos cuesta creer. Por lo que les enseñamos a los hijos, por la forma en que los guiamos a la casa de Dios, creemos que eso los hace inmunes. Y no es verdad, hermano. Y no es verdad. Usted puede enseñarle a alguien desde la coronilla hasta la planta de los pies y meterle Biblia todos los días y saturarlo de Biblia y sermonearlo cada día si quiere y traerlo de arrastrada a la iglesia y meterlo y sentarlo aquí si quiere. No va a funcionar. No va a funcionar. Mejor quédese usted en la Biblia. Mejor sea obediente a Dios. Dele un buen ejemplo. Y eso va a hacer que la misericordia de Dios los resguarde, los haga pensar. Cuando se deja la palabra de Dios, hermano, y nos rebelamos contra Dios, cualquier cosa puede suceder. Hasta lo impensable, hasta lo que no creíamos que iba a suceder. Cuando los enemigos entraban en territorio de Israel, escúcheme eso, hermanos. Cuando los enemigos entraban al territorio de Israel, entraban por lo más precioso y por lo más valioso del pueblo. Ahí está su atención. Es lo mismito que el diablo hace con su familia, con la mía, con la iglesia, con las iglesias. El diablo no entra por cosas sin importancia. El diablo entra por lo más precioso y lo más valioso del pueblo. ¿Sabe por qué mucha iglesia ha sido destruida en su doctrina? ¿Y sabe por qué tanta iglesia ya ni tiene doctrina? ¿Por qué? Porque un día entró el enemigo a decir que no, esto no importa, no, esto es demasiado. ¿Sabe por qué tanta iglesia sin santidad, hermanos? ¿Sabe por qué tanto creyente viviendo como mundano? Porque alguien entró y entró por las puertas y llegó hasta el púlpito para predicar cualquier cosa que no era Biblia, para entender y comprender a los jóvenes y ser condescendiente con los jóvenes. Y todos los jóvenes dijeron: amén, pastor, un pastor así no llega, amén, no el viejo ese que está ahí todo amargado. Un pastor que nos entienda, que nos comprenda, que se dé cuenta que somos jóvenes, que nos deje andar como queremos vivir. Hermano, eso es lo que está pasando. Eso es lo que el diablo llega a arrebatar: doctrina, santidad, convicciones de una iglesia. Y es la razón por la que hoy tenemos tanta iglesia sin doctrinas, sin convicciones y sin santidad. Porque un día entró el enemigo para arrebatar lo más precioso, eso que los abuelitos más añoran, esos viejitos pastores, esos viejitos misioneros, lo que ellos enseñaron, el legado que ellos dejaron. Un día entró el enemigo y arrebató eso y se llevó eso.
Ahí están los abuelitos y los viejitos cristianos añorando, aquellos mis días. ¿Y dónde están aquellos himnos que cantábamos? Cuán grandes, ¿dónde están esos himnos? No, es solo sonadera de un montón de cosas, hermano. Y pura letra. Yo no entiendo de veras. A veces oigo algunos himnos por ahí, ustedes saben por dónde. Yo, ¿qué himnos? ¿Esos son himnos? ¿Qué dirían aquellos viejitos que escribían cuán grande es Él, majestad, oh tu fidelidad? ¿Qué dirían esos viejitos al oír que mire, ya queremos un chuchito, ya queremos una taza de chocolate? ¿Cuántos himnos ustedes han escuchado que más parecen canciones románticas que himnos? Mire, eso si estuviera sonando en otra radio que no es la que está sonando, yo pensaría que es una canción romántica. El esposo hablándole al esposo. Esos son los himnos de hoy. Pablo dice con himnos, salmos y cánticos espirituales. Espirituales. Hermanos, ¿qué es lo que el diablo entra para robar? Cuando los enemigos entraban por lo más precioso y lo más valioso. Dice la Biblia, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, a todo lo precioso. Entraron hasta el santuario, donde no debían entrar, donde Dios dijo que no entraran. Pero alguien los dejó entrar, alguien les abrió la puerta y entraron hasta allí. Y lo peor, dice la Biblia, ella ha visto cómo esto sucede. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Yo sé que hay muchos lugares, hay muchas iglesias donde hay gente que sufre viendo lo que pasa. ¿Y sabe por qué están todavía allí en esas iglesias? Por afecto, por amor, por historia, por identificación. Porque ahí se casaron sus padres, porque ahí crecieron ellos. Pero yo le aseguro que hay un buen porcentaje de gente en las iglesias nada más viendo lo que pasa. Lo aceptan, no. Lo soportan, no. Lo aguantan, tampoco. Pero alguien abrió la puerta y ahí están nada más. Hermano, yo he hablado, gente ha hablado conmigo diciéndome, hermano, a mí me duele ver eso en la iglesia. A mí me duele ver lo que pasa. Yo digo, ¿por qué no se sale? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no busca una buena iglesia si eso es lo que quiere? Hermano, es que ahí han crecido mis hijos. Hermano, es que ahí crecí yo, ahí acepté a Cristo yo. Ayúdeme a orar que algo pase, que algo cambie. Así es hasta el día de hoy, hermanos. El enemigo anda detrás de lo más precioso. Una familia anda detrás de lo más sagrado, el matrimonio. El matrimonio. Anda detrás de esos tesoros que son los hijos, que son herencia, dice la Biblia, de Jehová. He aquí que herencia de Jehová son los hijos, y de mucha estima el fruto del vientre. Detrás de eso anda el diablo. Detrás de eso anda. Nada más piense en los tesoros. Piensen eso, hermanos. Los tesoros que se llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando vino a Jerusalén y la sitió, donde teníamos la lectura bíblica esta mañana. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y se llevó lo más valioso. Piensen eso. Se llevó lo más valioso de los hijos de Israel. No llegó a agarrar cualquier jóvenes. Hermanos, pareciera que los buscó, pareciera que los investigó, pareciera que los estudió, pareciera que los observó primero antes de llevarse a esos jóvenes. Nabucodonosor no llegó a agarrar a como caiga, llévense estos 5 muchachos, llévense esos 4 muchachos. Hermano, Nabucodonosor no era tonto, él se llevó lo mejor, llegó a buscar lo mejor a Jerusalén.
Se llevó a Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Y dice la Biblia que eran jóvenes del linaje real de los príncipes. Linaje real de los príncipes. Los mejores muchachos, hermano. Los que bien pudieran servirle a Dios. Los que bien pudieran serle útiles al Señor. Eso es lo que el diablo está entrando a las iglesias y se está robando y llevando esos tesoros. Señoritas que bien pudieran ser esposas de pastores, esposas de misioneros, terminan siendo esposas de cualquier... ¿Sí me entiende, hermanos? A eso viene el diablo, a llevarse los tesoros. Mire los muchachos que se llevó. Hermano, mire, no me deja mentir. ¿Cuántos inconversos han entrado a una iglesia? Y se han llevado muchas veces las mejores señoritas, las que pensábamos que iban a servirle a Dios. Terminaron enamorándose de un impío, o por lo menos de uno que fingió que era cristiano, mientras se llevó a la señorita. Nunca se me olvida de un sinvergüenza que hasta quiso que yo le diera discipulado porque quería ser miembro de la iglesia. Así llegó, bien piadoso, bien santificado, bien consagrado. Hermano, quiero que me dé discipulado, yo quiero ser miembro de esta iglesia, mientras andaba con una señorita de la iglesia. Y luego se la lleva. Literalmente se la lleva. Ya a los años, ¿estás en una iglesia? No, ya no. ¿Se da cuenta? El diablo entra a las iglesias a sacar lo mejor, hermano. El diablo entra a arrebatarse lo que bien pudiera servirle a Dios. Nabucodonosor llegó a Jerusalén, la sitió, y dice la Biblia que se llevó cautivos a los muchachos del linaje real de los príncipes. Dice la Biblia, hermano, si usted lee la porción y le puso atención a la porción que leímos esta mañana, dice que en ellos no había tacha. ¿Me explico, hermanos? ¿Entiende qué significa eso? En ellos no había tacha. Eran jóvenes que usted los miraba derechos, rectos, estudiosos de la ley, consagrados a Dios. Tanto así que aún estando en Babilonia, Daniel dijo: no quiero la comida del rey. Tanto así, hermano. Si así fue en Babilonia, ¿cómo se imagina que era en Jerusalén? ¿Cómo se imagina? Consagrado a Dios, temeroso del Señor, guardando su testimonio, con una vida espiritual intachable, que aunque se surgió un edicto, Daniel entraba a su habitación y abiertas las ventanas que daban hacia Jerusalén, se rodeaba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Nabucodonosor llegó por jóvenes consagrados a Dios, dedicados al Señor, que tenían una vida espiritual para Dios, que estaban listos para servir al Señor. ¿Cuántos jóvenes de esos ha arrebatado el diablo? ¿Cuántos jóvenes de esos llega a una iglesia y se los jalan? Dice la Biblia que eran de buen parecer. Hasta eso, man. Mira, ¿a quién le importa si un pastor es feo, es horrible o qué? ¿O a ustedes les importa? Si les importa, ya casi perdí, hermano. ¿A quién le importa si un pastor es feo, gordo, flaco, seco, alto, chaparro, dientudo, sin dientes? ¿O si les importa? Nabucodonosor llegó y dice la Biblia que esos muchachos eran de buen parecer. Hasta eso. Dice cuidado, dice Nabucodonosor, no agarren cualquier muchacho, no agarren feos, agarren guapos. ¿En serio, hermanos? ¿En serio? Lea la Biblia. Dice que eran de buen parecer. Eso equivale a decir que eran muchachos elegantes, guapos. Eran jóvenes que tenían presencia. Hermanos, eran jóvenes que tenían influencia. Mire, cuando llegaron a Babilonia, ¿quiénes sobresalieron? Daniel y sus amigos.
Llegaron a ser jefes porque influenciaron, estuvieron sobre la gente, se miraban más atractivos que todos los babilonios. Los babilonios todos pichiricos, ahí todos feos, todos enclenques, todos mensos. Y llegan los israelitas, ¿no? 4 de ellos, sin tacha, de buen parecer, de buena presencia, una elegancia increíble, un conocimiento tremendo. Oían hablar a Daniel y lo comparaban con un babilonio y decían: no, hombre, estamos perdidos, estos muchachos son pilas. Si no, ¿a quién los pusieron de jefe? Y le voy a adelantar esto, hermanos. Al final del capítulo dice que a ellos 4 los hallaron ¿cuántas veces mejores que los demás? 10 veces. Mire, ni intente superar a alguien. Hermana, la niña no se va hermana, la niña no se va a la cuna, hermana, o a la clase de rayitos, si me hace el favor. Hermanos, compare eso. 10 veces. Ahora dime una cosa, ¿quién quiere superar a alguien que le lleva por 10 veces? ¿Quién quiere superar a alguien así? Hermanos, algo más: enseñados en toda sabiduría. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Hermano Nabucodonosor, mire lo que está buscando: los tesoros del pueblo de Israel, los mejores muchachos, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Mire, hermanos, qué triste ver a tanto joven inteligente, a tanto joven dotado, capacitado, pilas, que mucho pudieran estar haciendo por Dios. Qué lástima verlos desganados, apáticos, indiferentes para las cosas de Dios, pero mírenlos para las cosas del mundo, bien pilas. Saben cómo engañar a sus papás, son rebeldes, son desobedientes, tienen amigos en el mundo, planean cualquier cosa equivocada, pero para Dios, cero. Y no es porque no sean inteligentes, es porque esa inteligencia que tienen, es porque el tesoro que pudiera ser en la casa de Dios y para Dios, alguien vino y lo arrebató. Mire, es una lástima que jóvenes, aunque estén aquí, quien tiene tu cerebro no es Dios. Quien tiene tu cerebro no es Dios, es el diablo. Te deja venir a la iglesia todavía, pero tu cerebro lo maneja el diablo. Todo lo que piensas, todo lo que quieres hacer, nada que ver con Dios. ¿Sos pila? Sí, sos pila, no, nadie te lo quita. ¿Sos inteligente? Por supuesto. Por eso tu cerebro lo maneja el diablo, no Dios. Sigue diciendo ese pasaje, hermanos, dentro de lo que está buscando Nabucodonosor, dice: idóneos para estar en el palacio del rey. Miren, para estar en el palacio del rey no era cualquiera que se jalaba y dice: a ver, vení, te vas a estar en el palacio del rey, y luego no sabe ni nada que hacer. Estos muchachos sabían, hermanos, acuérdense que eran del linaje real de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y dice Nabucodonosor: quiero muchachos que sean idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no los busca entre ellos? ¿Por qué, Nabucodonosor, no vas y buscas a estos muchachos dentro de tus jóvenes? Capaz que Nabucodonosor diría: es que mira, ahí solo mensos hay. Pero estos muchachos son inteligentes. Estos muchachos son temerosos de Dios. Es lo que yo quiero, que sean honestos, que sean honrados, que yo les pueda confiar y dejarlos a cargo de muchas cosas. ¿Sabía, hermanos,
que hay muchas empresas y muchos lugares de trabajo que están buscando jóvenes cristianos, cristianos de verdad, que sean honestos, que sean responsables, que sean confiables, que van a estar ahí en punto, que van a salir en punto, que si el jefe se va y no está ahí, van a trabajar de cualquier manera. Amén. No de aquellos creyentes que están en un trabajo y nomás ven que el jefe da la vuelta, también ellos se ponen a... No, buenos creyentes. Bueno, Nabucodonosor no era menso. Él sabe lo que está buscando. Y ojo con esto, hermanos, porque el diablo tampoco es menso. Él sabe lo que anda buscando. Dice la Biblia, escuche esto, hermanos, que no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dígame si estos muchachos no eran tesoros. ¿Qué diéramos con 4 líderes así en una iglesia, hermanos? Amén. ¿Qué haríamos con 4 líderes así? Bien al plomo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? No fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fieles al Señor, temerosos de Dios hasta lo último, con convicciones tan puestas, hermano, en su corazón, que aunque lejos de su tierra, no se doblegaron ante lo que no debían doblegarse. Y si nos van a echar al horno de fuego, échennos. Si me van a echar al foso de los leones, échenme. Pero mi Dios es mi Dios y es el único Dios. Es más, Él nos va a librar. Y queremos que sepas, oh Rey, que si no lo hace de cualquier manera, ¿dónde están esos jóvenes, hermano? ¿Dónde están esas señoritas? Le voy a decir dónde están. Muchos de ellos ya están en el mundo. Muchos jóvenes, pilas, que bien pudieron hacer mucho para el Señor, ya se fueron. El diablo ya se los llevó, ya los engañó, ya les metió ideas raras en su cabeza, ya les hizo hasta ver el cristianismo de otra forma diferente, ya comenzaron a criticar lo que antes creían. Antes que sí, que Monte Gerizim aquí, que las convicciones aquí, que las creencias en la Biblia aquí, que la doctrina, que mire que no hay como esto, y ahora critican eso. ¿No le parece que el diablo ha hecho buen trabajo? Ahora, ¿de dónde se lleva a esos jóvenes el enemigo? Del pueblo de Dios. Ahí los va a buscar. ¿Qué cosas, hermano? Que cuando Nabucodonosor necesitó líderes, no lo fue a buscar a Babilonia ni lo fue a buscar a otras naciones, lo fue a buscar al pueblo de Dios. Dice la Biblia que en todo asunto de sabiduría e inteligencia el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué le parece? ¿Cómo se imagina esos muchachos, hermano? ¿Cómo se los imagina? 10 veces mejores, ni siquiera el doble, ni siquiera el doble, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Y yo le aseguro que entre los magos y astrólogos habían viejos, hermano. Y estos muchachos, jovencitos, tesoros del pueblo de Israel, verdaderos tesoros del pueblo de Israel. No le funcionó a Nabucodonosor. Se lo llevó, hasta les cambió nombre, les dijo que les enseñaran la lengua de los babilonios, los caldeos.
quiso darle la porción de la comida del rey, nada le funcionó al rey, nada. Quiso que se postraran ante su estatua que levantó, nada le funcionó. Quiso parar a Daniel de que siguiera orándole a su Dios, nada le funcionó. Los enemigos en el capítulo 6 de Daniel, dice la Biblia, que buscaban en qué acusar a Daniel. ¿Y qué dice la Biblia? No lo hallaron. ¿Por qué? Porque era fiel en toda la casa de Dios. Andaban buscando cómo ponerle el dedo a Daniel. Y dice la Biblia, no lo hallaron. La única cosa en la que pudieron acusarle fue en relación con su Dios, dice la Biblia. Dice, nos hemos dado cuenta que este hombre 3 veces al día ora y tiene una vida espiritual con Dios increíble. La única forma que podemos hacerlo fallar es haciendo un edicto donde nadie le pida a nadie más que al rey. ¿Funcionó eso contra Daniel? Es más, dice la Biblia que cuando oyó el edicto entró a su habitación. Y es más, dice que abrió las ventanas. Hasta ahí llega la fidelidad, hermanos. Hasta ahí llega la calidad de vida espiritual. Hasta ahí llega la calidad de relación con Dios. Yo le aseguro que Daniel sufría con una vez que intentaran pararlo de orar. Eso de que a Daniel le pidieran algo que hacer en la hora que él sabía que tenía que estar orando, hermano, no, disculpe, no puedo. Es mi hora de oración. Es mi tiempo para orar, no puedo. Sí, pero hay un edicto que si lo haces vas a ir al foso de los leones, no importa. Esos eran los tesoros del pueblo de Israel, por los que Nabucodonosor fue y se los llevó. Bueno, quiero detenerme ahí esta mañana. Quiero que sepa que el diablo anda detrás de lo más precioso de su vida, tanto de su relación con Dios como de su familia. Y ayúdenme, hermanos, porque el diablo anda detrás de lo más precioso de su iglesia. Aunque usted esté ahí con cara de incrédulo y dice, hermano, no creo, hermano, no, aquí olvídese, no, hermano, no, eso nunca. Aunque usted no se la crea, aunque usted se porte incrédulo ante algunas situaciones, ante algunas cosas, usted dice, no, hermano, yo no creo. Pues mejor si lo cree. Porque los reyes de la tierra nunca creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las mismas puertas de Jerusalén. Ahí, por las mismas. Es más, probablemente hasta les dieron la bienvenida. ¿Y quiénes estaban entrando? Los enemigos del pueblo de Israel. Y una vez adentro, extendieron su mano a todas sus cosas preciosas. Se llevaron los vasos de los tesoros de la casa de Dios, los vasos de los tesoros. Por tiempo, hermano, ya no llegamos al pasaje que quería leerle, donde Salomón fabricó esos escudos. Le voy a dar alguna cita si quiere buscarlo usted después. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Primer libro de Reyes 10:4. Primer libro de Reyes 10:16 hasta el 20 algo. Segundo de Crónicas 7:19. Hermanos, nada más he querido esta mañana tratar de alertarle. Piense, ¿qué es lo más precioso que usted tiene? Para los padres yo me atrevería a pensar que son sus hijos. Sus hijos son su tesoro, ¿no es cierto? Mi tesoro, mis tesoros.
Es más, algunos padres así les dicen a sus hijos: mis tesoros. Quiero que piensen esto, hermano. Un día usted deja la ley de Dios, un día usted se rebela contra Dios, un día usted comienza a hacer las cosas como no debe de hacerlas, y no solo se está exponiendo usted, sino que está exponiendo a sus hijos y a su esposa, y está abriéndole la puerta al enemigo de par en par. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Padre, quiero agradecerte esta mañana, este tiempo en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esas cosas valiosas y preciosas que tú nos has dado. Puede ser la esposa, pueden ser los hijos, puede ser la familia, puede ser la vida espiritual, puede ser mi relación contigo, puede ser el ministerio, pueden ser nuestros jóvenes, nuestras señoritas, que nos has dado la bendición de tener en esta iglesia. Señor, aquí hay jóvenes muy inteligentes, muy capaces, muy diestros, que bien pudieran ser buenos siervos tuyos, Señor. Padre, ayúdales a entender esta mañana que el enemigo, si está entrando a este lugar, está entrando por ellos. Ayúdanos, Señor, como iglesia a entender que si el enemigo está entrando por doctrina, está entrando por convicciones, está entrando por santidad. ¿Cuántos ataques, Señor, el diablo lanza contra la santidad, contra las convicciones, contra la doctrina? Padre, ¿cómo te ruego que tú nos ayudes a ser vigilantes y así creer, Señor, que el enemigo y el adversario sí pueden entrar por las puertas para hacer daño? Sí pueden entrar, Señor. El pecado sí puede entrar, Padre. El pecado sí puede dañarnos. Señor, bendice esta mañana esta iglesia. Bendice cada familia con sus hijos. Bendice, Señor, esos tesoros que cada familia tiene. Esos hijos que para cada padre, Señor, son preciosos, son valiosos. Padre, cuida que el enemigo no se los lleve, que el enemigo no los arrastre, que el enemigo no los inutilice, Señor. Como los cristianos estamos agradecidos contigo por jóvenes como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Gracias, Señor, por ese ejemplo, ese testimonio. Padre, ayúdanos a tener en nuestras iglesias jóvenes de veras dedicados, consagrados, temerosos a ti, serios contigo, Padre. Jóvenes que tú puedas ocupar su mente, jóvenes que tú puedas usar su inteligencia, sus capacidades, sus talentos. Jóvenes que con su vida te puedan honrar y te puedan enaltecer, Padre. Señor, bendícenos, danos esta mañana, sobre todo, sabiduría, capacidad para vigilar. Porque eso de que llegó hasta Jerusalén, Señor, significa que el enemigo puede llegar hasta lo más precioso, hasta lo más valioso. Ayúdanos, Padre, en esa actitud de oración. ¿Cuántos hermanos dirían: hermano, yo ya sé, yo ya identifiqué qué es lo más precioso en mi vida? Ayúdeme a orar para que yo pueda ser buen vigilante, para que eso precioso el enemigo no venga y lo arrebate y se lo lleve. Todo se lo llevó, dice la Biblia.
¿Cuántos padres dicen, hermano, para mí mis tesoros, lo más valioso son mis hijos? Ore, ore, ayúdeme a orar por mis hijos. Dios te bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Para qué padre no son sus hijos lo más valioso que Dios les ha dado? Pero cómo quiere el diablo arrebatarlos, cómo quiere el diablo llevárselos, cómo quiere el diablo lastimarlos y herirlos, inutilizarlos. ¿Qué más padre o madre dice esta mañana, hermano, ore conmigo, ore por mis hijos, ore por mis hijos? Dios se bendiga, hermano. Amén. Y en su vida espiritual, ¿qué es lo más precioso? ¿Qué es lo más precioso en su vida espiritual? Su tiempo de oración con Dios, ese tiempo que pasa con el Señor, la lectura de su palabra, el gozo de venir y estar en la casa de Dios, el servirle al Señor. ¿Qué es lo más precioso para usted en su vida espiritual? Déjeme decirle que el diablo también anda detrás de eso para arrebatárselo. Donde nada más quedan recuerdos, aquel tiempo cuando yo oraba, cuando yo leía, cuando yo era fiel a la casa de Dios, cuando yo servía, cuando yo ganaba almas. Así, cuando entró el enemigo y arrebató todo eso, que era lo más precioso de su vida espiritual. ¿Cuándo entró el enemigo? ¿Cómo entró el enemigo y arrebató todo eso? Hay un creyente esta mañana que dice, hermano Freddy, ore por lo más precioso de mi vida espiritual, que yo no lo suelte, que yo no lo deje, que yo no lo descuide. Ore por lo más precioso de mi vida espiritual. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios se 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 bendiga, amén, Dios se bendiga. Ore, hermano, ore por eso más precioso en mi vida espiritual. Ese tiempo de oración yo no quiero perderlo. Esa lectura de la Biblia que yo gozo hacer, ore, ore por eso, que yo no lo pueda perder, que el diablo no me arrebate eso. Ore por eso, hermano Freddy. Levanta su mano, alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Vamos a terminar con una oración. Si usted quiere ponerse de pie, salir de su lugar o doblar su rodilla donde se encuentra, hágalo. Hágalo.